Bueno, tengan todos y todas muy buenos días. Nuevamente estamos acá en cabina de Viva Radio 93.3 y pues esta mañana tengo el privilegio de no estar solo, sino que comparten esta transmisión conmigo, mi hermano Elmer Hernández, ¿verdad? El licenciado Hernández, que nos acompaña nuevamente, nos había abandonado un par de sábados. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, pero un gusto estar aquí con ustedes. Yo sé que me han extrañado, pero aquí estamos de nuevo. Sí, lo hemos extrañado, ¿verdad, hermano Lizan? Bastante, mucho lo hemos extrañado, pero bueno. Y al mismo tiempo, pues por acá nos acompaña una persona que en lo particular, y no es porque él está acá presente, admiro mucho, una persona muy preparada y capacitada en muchas de las áreas, porque en todo lo que usted le consulta, pues él sabe un poquito de todo. Nos acompaña esta mañana el licenciado Ricardo Ramírez, sociólogo de profesión, futuro abogado de la República. Estamos ya a un pasito de perico, decían los abuelos, ¿verdad? De ser próximo colega abogado de la República, entre muchas situaciones más en relación tanto en la parte secular, si lo queremos llamar así, como también en la parte ministerial. Una persona muy capacitada. Le damos la bienvenida esta mañana al licenciado y hermano en Cristo Ricardo Ramírez. Hermano, buenos días y gracias por este espacio y es un gusto estar aquí con ambos esta mañana y con la audiencia que va a estar ahí pendiente de esta transmisión. Muchas gracias. Amén, amén. Y quizás antes de entrar a la temática, ahora vamos a hablar un poquito sobre derechos de niñez y adolescencia. Un tema bastante polémico, ¿verdad? Porque, bueno, desde 2011 que nace Lepina, ¿verdad? La gente decía la ley Lepina, decía. Pero cuando mencionábamos Lepina, ahí ya iba integrado la parte de ley, ¿verdad? Entonces, fue una ley muy polémica ahora con Crecer Juntos, ¿verdad? Y sin embargo, pues hay un montón de situaciones que son a favor, ¿verdad? De la comunidad en general, ¿verdad? Pero quisiéramos un poquito conocer a quién es Ricardo Ramírez desde su perspectiva, ¿verdad? ¿Dónde se congrega? Yo creo que no lo conocen. ¿Dónde se congrega? ¿Cómo está integrada su familia? Que nos cuente un poquito de usted, mi hermano. Qué sorpresa, iba a ser una biografía. Pues Ricardo Ramírez, ¿quién es? Bueno, me congrego en Iglesia de Dios Rocafuerte. Mi familia ha pertenecido prácticamente desde mis abuelos a esta organización, a la Iglesia de Dios. Y yo desde hace unos años en la Iglesia de Dios Rocafuerte, con mi familia, con mi esposa Lupita, mi hijo Ricardo, mi hija Belén, pues ahí servimos. Y como usted ya lo señalaba, también mi carrera como base es sociología. También tengo estudios, digamos, religiosos, por así decirlo, del seminario de la Iglesia de Dios, que es licenciatura en Ministerios Cristianos. También tengo una especialización en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Y hoy, como usted lo menciona, también estudiando Ciencias Jurídicas. Y ahí vamos. De verdad que nunca pensé estar en este mundo, pero después de la maestría en Derechos Humanos me atrajo el mundo del derecho. Amén, sí. Y es por eso que lo invitamos esta mañana por su trayectoria profesional. Él ha laborado y labora actualmente hay varias instituciones donde él ha garantizado y ha trabajado por el derecho de niñez y adolescencia. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque a veces dejamos a un lado todo lo que son los derechos de niñez y adolescencia, porque nosotros fuimos criados de una manera diferente, ¿verdad, Elmer? Sí, la verdad que sí, como, bueno, dentro del marco de lo que vamos a estar hablando, la forma en que nosotros nos corregían, ¿verdad? Y la forma en que nosotros debemos o podemos corregir a nuestros niños va incluida. Entonces, es algo que de interés para muchos, hasta para mí, porque de repente ahí va su manada al mundo. Porque y yo creo que todos hemos cometido ese error, ¿verdad? Si lo queremos ver desde ese punto de vista, de que como traemos un patrón de cómo fuimos educados. Entonces, yo recuerdo una anécdota que mi abuelita,
cuando me revisaba las planas, yo estaba muy pequeño, ¿verdad? Todavía escribíamos en piedra, ¿sí? Estaba muy pequeño y ella me revisaba las planas, y si no le gustaba cómo quedaban, como eran libretas de empaque en ese entonces, venía y arrancaba la hoja y me hacía volver a comenzar, ¿verdad? Entonces, cuando mi hija nació y entró al kinder, yo dije, aquí me la quito. Pero al primer, por decirlo así, error en esa parte, yo comprendí que no podía primero utilizar los mismos métodos o técnicas con los que yo fui criado, ¿verdad? Y logré identificar también que son procesos, pues, o sea, nadie nace aprendido. Entonces nuestro deber como padre es la orientación y guiar a los hijos, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar un poquito esta mañana, pero hay una pregunta generadora inicial. Elmer, ¿cómo vamos a tratar este tema? Contanos. Vaya, ¿qué debemos entender, Richard, cuando nosotros hablamos sobre derechos de la niñez y la adolescencia? Ok, pero primero, si me permite, quisiera mencionar algo sobre lo que ustedes hablaban de cómo lo hemos aprendido en materia de corrección de la niñez y la adolescencia. Pues así hemos sido socializados, como ustedes lo señalaban, con su abuela, nuestros padres, nuestra madre, la comunidad. La sociedad sí nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Respondemos con violencia ante estas situaciones y de manera casi natural, ¿verdad? Instintiva, cuando hoy que somos padres, hoy que somos adultos, respondemos así, y es la manera natural que pensamos que deben de corregirse o de instruirse o de criarse a la niñez y la adolescencia. En otros tiempos mi hermano ya estuviera preso, te lo aseguro, te lo aseguro. Uy, ahorita estamos revelaciones. Pero es que él tiene traumas de pequeño, pero son exageraciones. Por ser hermano mayor. No. Esa cicatriz aquí, hermano. Sí, entonces, pero lo naturalizamos, pues. De hecho, a veces aunque no lo hagamos con golpes, también ahora la misma ley nos lleva a comprender que con la forma de cómo les hablamos, la famosa ley del hielo es una especie de violencia, manifestaciones de violencia, etc. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos de la niñez y adolescencia, pues en general los derechos humanos son estas facultades, ¿verdad? Pues dirán algunos bienes jurídicos, ¿verdad? De un punto de vista como más, ya cuando los derechos humanos están positivizados, ya están en las leyes. Pero también son, digamos, estos derechos que nos pertenecen a cada uno y a cada una de nosotros simplemente por el hecho de ser persona, ¿verdad? Nos pertenecen. Pero cuando hablamos específicamente en materia de derechos de niñez y adolescencia, podemos afirmar que es con la Convención sobre los Derechos del Niño, allá a finales de la década del 80, que se formula, ¿verdad? Y en el 90 que entra en vigencia, en nuestro país específicamente fue en 1990 que fue ratificada y es ley de nuestra república, ¿verdad? Vemos nosotros como con esta convención se da el paso al reconocimiento pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ya no son solamente el menor, ¿verdad? Ya no es el Estado desde esa vista paternalista, tutelar, ¿verdad? Sino que es un Estado que debe de respetar, debe de garantizar y satisfacer los derechos de niñas y adolescencia, y se da, Elmer, ese reconocimiento pleno de ellas y ellos como sujetas y sujetos plenos de derechos. Entonces, en un mundo, en una sociedad donde no eran considerados personas, eran considerados seres humanos de segunda o tercera categoría, la niñez y la adolescencia. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué se hace la distinción de niño y adolescente? ¿Por qué no solamente hablar de menor de edad? ¿Por qué se hace la diferencia entre niño y adolescente? Y quizás... ¿Cuál es el rango también? Se podría decir, ¿cuál es el rango de hasta qué edad es niño y desde qué edad entra la adolescencia? Y quizás sumar, hermano Richard, licenciado Ramírez, no sé cómo llamarle por la confianza y el aprecio que le tengo. También si sumado en la misma idea de Elmer, ese término menor, si lo debemos de utilizar, si ya no lo debemos de utilizar, si nos puede compartir sobre eso, mi hermano. Pues de acuerdo a nuestra normativa no lo deberíamos de utilizar, ¿verdad? Sino que debemos de referirnos, y relacionado con lo que también preguntaba Elmer, como
niñas, niños y personas adolescentes, porque menor es una categoría pues que se asignó una acepción con la que o se referían a la niñez y la adolescencia menores de 18 años, en el caso de nuestro país. En otros países pues la mayoría de edad se alcanza a menos de 18 o antes de los 21, ¿verdad? Sí. O a los 21, pero en nuestro caso es a los 18 años. Entonces, ¿por qué menor es una acepción? Cuando nos referimos a ellos como menores, estamos hablando de personas denigrándolas, por así decirlo, ¿verdad? Estamos diciendo que es, como yo decía, un ser humano de menor categoría, ¿verdad? Y de hecho, que de acuerdo a la historia, de acuerdo a los teóricos, los especialistas, menores en la historia, antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la historia nos demuestra, menores eran las niñas, niños, los adolescentes huérfanos. Sí. Los que estaban en una condición de mendicidad o en conexión con la calle o condición de calle, como diríamos en las categorías actuales. Pero entonces ellos eran los menores, las personas que estaban indefensas, las niñas, niños, personas adolescentes indefensas, en condición de abandono, huérfanos, en mendicidad, etcétera, o con alguna condición de discapacidad. Entonces ellos eran los menores. No así los niños y niñas que estaban en otro ámbito, ¿verdad? De aristocrático, económicamente más cómodo. Elmer. Pero por eso la convención y nuestra legislación no se le denomina menor, ¿verdad? No deberíamos, pero vemos nosotros en las noticias, en los medios de comunicación, en la resolución de algunos tribunales, ¿verdad? Y juzgados, el menor, ¿verdad? La menor. Quizá habrá alguna salvedad si nos referimos como persona menor de edad o menor de 18 años, pero preferiblemente referirnos como niña, niño, persona adolescente. Y con lo que nos decía Elmer, pues de acuerdo a nuestra normativa vigente con la ley Crecer Juntos, hoy tenemos que comprender el rango etario, ¿verdad? Para cómo le vamos a denominar. De manera general, como nuestra Constitución reconoce a la persona humana desde el momento, desde el instante de la concepción, de acuerdo al artículo 1, ¿verdad? De nuestra Constitución. Entonces, desde allí hasta, de acuerdo a la Política Nacional Crecer Juntos, la Ley Crecer Juntos, es hasta los 8 años que nosotros comprendemos en El Salvador. Claro que en El Salvador, porque en otros países puede ser antes, o es hasta los 9 o 10 años que llega al rango de la primera infancia, pero en El Salvador se ha definido que hasta los 8 años. Y por eso en todos los programas nuevos que hay para la primera infancia está el Instituto Crecer Juntos y otros, ¿verdad? Pero en general, un niño o una niña es una persona desde el instante mismo de la concepción hasta antes de cumplir los 12 años. Y una persona adolescente, pues cumplió los 12 años hasta antes de cumplir los 18 años. Y esto es importante, que yo recuerdo a dar señalando estos elementos en las comunidades, en el territorio, porque a veces los adolescentes decían, no, como yo tengo 18 años no voy a tener alguna responsabilidad penal, por ejemplo, o no voy a ser considerado un delincuente, pero olvidaban o desconocían el hecho de la ley penal juvenil, por ejemplo, que las consecuencias que ellos tienen a cometer alguna falta, algún delito, cuando tienen ya cierto rango etario, ¿verdad? Y lo vemos con las diferentes modificaciones o reformas, mejor dicho, que se han hecho actualmente. Entonces, eso sería, ¿verdad? Primera infancia, desde la concepción hasta antes de cumplir los 8, un niño o una niña, desde la concepción hasta antes de cumplir 12, y persona adolescente desde los 12 hasta antes de cumplir los 18 años. Y entiendo que mencionaba la ley penal juvenil y por ejemplo, esa ley sí sufrió como la modificación en el nombre porque hubo una reforma integral, ¿verdad? Porque cuando yo estudié en el año 2000, Derecho, todavía era la ley del menor infractor. Entonces, pero ahí todavía algunos resabios, ¿verdad? Dentro del sistema judicial, donde las resoluciones todavía dicen menor, ¿verdad? No, los mismos juzgados se llaman juzgados de menores. Sí, de hecho, no tiene, el juzgado no modificó el nombre, ¿verdad? No. Los juzgados de menores, pero es bien importante. Y en esa categoría, aunque no vamos a hablar sobre derecho penal esta mañana, pero me corrige, licenciado Ramírez, somos penalmente responsables a partir de los 12 años, ¿verdad?
pues sí hay, ¿verdad? Ya ahora con estas nuevas reformas, lo único que, por ejemplo, antes de estas modificaciones, reforma. Perdón, que se han realizado, sí, como que otro tipo de documento. Antes de estas reformas, pues las medidas que se les daban a las personas menores de 18 años o a las personas adolescentes eran de otro tipo, ¿verdad? Pero ahora, después de esta reforma, pues ya hay penas de prisión, otro tipo. Entonces es importante que los adolescentes o las personas adultas que nos estén viendo lo consideren, porque de eso echaban mano a veces los grupos delictivos, ¿verdad? Decían, no, hazlo vos y vos a recoger esto o hace esto, porque vos no vas a ir preso, no tenés 18 años, vos no vas a ir presa, pero sí hay, ¿verdad?, consecuencias legales y penales. Bueno, y en nuestros tiempos, Elmer es más pequeño, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos arreglábamos las situaciones al salir de la escuela, ¿verdad? Y al causar lesiones no había ningún problema, ¿verdad? Pero hoy pues, un adolescente puede ir detenido si causa lesiones sobre otro compañerito, ¿verdad? Sí, como lo vemos en los medios, con las recientes noticias, ¿verdad?, de los adolescentes, de los jóvenes que pues se les señala ese tipo de, como amenazas también, ¿verdad?, de otro tipo de actividades. Bueno, también hay que señalar que el rango etario que hoy legalmente, de acuerdo a la ley de la juventud, es o deja de ser joven. Yo así mido hoy mi edad, yo ya lo he dicho, ya no digo tengo tantos años, sino que hace 3 años dejé de ser joven, porque gracias a estas recientes reformas, de acuerdo a la ley de la juventud, hasta los 35 años la persona es joven en El Salvador. Yo a saber, ya perdí cuando era hace joven. 10 años, no, 10 años no va a menos. Sí, pero volviendo a la ley Crecer Juntos, hay un abanico, ¿verdad?, de derechos que Elmer teníamos allí un par de que habíamos sacado, ¿verdad?, en relación a aquellos derechos como más marcados que quisiésemos abordar esta mañana. ¿Cuál era el primero de ellos, Elmer? El derecho a la educación. Ajá. Bueno, desde la Convención sobre los Derechos del Niño, la Lepina, ¿verdad?, nuestra primera, digamos, normativa integral, ya teníamos este derecho señalado, ¿verdad? Nuestra misma Constitución reconoce los derechos de la niñez y la adolescencia, de ahí se coligen, ¿verdad? Entonces, cuando ya vemos la Lepina y ahora la Ley Crecer Juntos, ya establece este derecho de la niñez y la adolescencia que se debe de garantizar, porque y cuando yo trabajaba en esa institución, que es el ente rector en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, aunque nosotros digamos, no tendría que capacitarse sobre este derecho, piensa uno. Pero era interesante que a veces teníamos que llegar a los mismos centros escolares X y hablar hasta con los mismos personal docente, ¿no?, con todo, porque donde a veces alguna dimensión del derecho a la educación se veía, digamos, vulnerada o no se veía garantizada. Entonces, cuando hablamos del derecho a la educación, estamos hablando de un derecho humano, ¿verdad?, fundamental, básico para todas las niñas, niños y adolescentes, y que su garantía no solamente deberíamos de verlo, es un derecho para ellos, sino que al final va a devenir en un resultado para el desarrollo de nuestro propio país, de nuestras comunidades. Y vemos nosotros cómo estas instituciones, organismos, entidades también abogan o promueven este derecho por el hecho de que históricamente en nuestro país hace varias décadas teníamos muy alta la tasa de analfabetismo, ¿verdad? Ahora se ha ido reduciendo, no eliminando, eso aclaramos, porque no se ha eliminado, pero sí se ha reducido bastante en comparación a décadas pasadas. Pero aún encontramos casos, sobre todo, por ejemplo, de las niñas. Y yo recuerdo cuando trabajaba en esta institución que es rectora de Derechos de Niñez y Adolescencia, las niñas, por ejemplo, todos sabemos qué pasaba si una niña o una adolescente estaba en condición de embarazo. Por ejemplo, ya no usaba la falda paletoneada, sino que una falda lisa, ya no usaba calceta, sino que media, o algún otro distintivo. Ese es el mejor de los casos. Pero yo recuerdo casos donde a las niñas o adolescentes que estaban en condición de embarazo o estaban embarazadas,
las expulsaban de los centros escolares, de los colegios privados. Pero ahora, por ejemplo, eso es un elemento que, bueno, tenemos vigente aún la política, la estrategia, ¿verdad? La ENIPENA, sí. Y ella nos habla de la prevención de embarazos en niñas y adolescentes, y cuando hay casos de niñas y adolescentes embarazadas, pues se debe de garantizar todas las acciones positivas para que ella continúe con su proceso educativo. Entonces, todavía hay un gran reto. Igual ocurre, tal vez bastante reducido, pero yo recuerdo en mi propia comunidad donde yo crecí, decían, no, ya sabe leer y escribir y esta niña nació para ser mamá. Y ya, pero todavía existen esos resabios en nuestras sociedades que se siguen reproduciendo. Entonces, es un derecho para niñas y niños, para personas adolescentes. Entonces, no debemos nosotros obstaculizarlo, debemos facilitarlo. Perdón, yo siento que hay como una línea bien delgada, y eso no sé hasta qué punto vale aclarar. Por darte un ejemplo, en algunas instituciones a las 7:30 tocan el timbre. Estamos viendo del derecho a la educación, tocan el timbre para entrar a clase. Llegan 5 minutos antes, 5 minutos después, y ya no los dejan entrar. Se está violentando el derecho a la educación en ese instante. ¿Pueden los jóvenes, los niños, ir a poner una denuncia? ¿O qué? ¿O nos regimos nosotros a las reglas de las instituciones, en que 5 minutos después ya no los dejan entrar? Y bueno, yo me acuerdo que en algún colegio que estudiamos por ahí, ya no existe. Bueno, que ya no existe. Ajá, nos dejaban el Salmo 119 5 veces o así, copiadas. Sí. Entonces, y aún así, mira. Ajá. Sí. Bueno, pero quizás aclarar que cuando eso ocurría en ese colegio, ¿verdad? Que en el que pues no contábamos con Lepina, ni tan siquiera con Lepina, ¿verdad? Y era la forma como nos cuando criaron. Estudiaron, cuando todavía existía. Pero en el mejor de los casos nos ponían a escribir el Salmo 119 1, 2, 3 veces. Eso era una realidad. O si no, le prestaban las Biblias a todos los compañeros. Ya dije casi donde estudiamos. y nos ponían en el sol, literalmente teniendo libros o Biblias. Malos tratos. Sí, así fuimos criados. Y aquí ocurre otra situación. En nombre del Señor. Que ocurre. Yo no soy de ese pensamiento, pero hay muchos que en las redes mencionan: es que la chancla era la que nos corregía y aquí somos profesionales ahora, ¿verdad? Y que pues, gracias a los maltratos que recibimos incluso de los maestros, porque yo recuerdo que tuvimos maestros también que tenían una regla, no sé de madera. Y nos decía: ¿cuántos crees? 1, 2 o 3. Si uno decía 1 era bien puesto, si decía 3 eran 3 medios, ¿verdad? Pero entonces había un tipo de vulneración. Repito, no existía ni tan siquiera Lepina en ese entonces. Pero hay muchos que dicen en la actualidad: yo fui corregido en la escuela con golpes y aquí me tienen profesional. Hay mucha gente que piensa así. Sí, ¿qué opina Ricardo Ramírez, por ejemplo, de que llegara uno de sus hijos que le dijera: fíjese que el maestro, no nos vayamos al extremo, ¿verdad? Que me pegó con 1 metro, sino que me jaló el pelo un poquito, por decir algo, no sé. Me tiró un yeso. Tenía un maestro y tenían un pulso tremendo. Bueno, quizás al principio que está inmerso en esos argumentos de las personas sobre la chancleta, y mucho se habla acerca del pulso que tenían las mamás y las abuelas de la chancleta, y hoy del yeso del profesor, interesante. Pero ¿dónde estudiaste vos? Pero sí, yo hijo de la escuela pública, y solo una vez recibí un reglazo por no decir quiénes habían puesto pica pica en el escritorio del profesor y de varios compañeros. Porque la había sido. No, lo que pasa es que yo llegaba temprano siempre y el profesor sabía que yo ahí estaba cuando eso ocurrió. Entonces no quise decir. Era quemarme, ustedes sabían, ¿para qué me arriesgaba? Mejor el reglazo. Bueno, entonces... lealtad se llama sí, eso. Lealtad, sobreviviendo. Sí, estaba como en 4º grado, 5º, no creo. Pero sí se da, ¿verdad? Lo que es, y con lo que decía Elmer de llegar tarde, pues
sí, cuando yo trabajaba en esa institución y veíamos derechos colectivos de niñez y adolescencia, habían casos y son muy recurrentes, muy recurrentes. Pues lo que hacíamos, Elmer, era que hacíamos las indagaciones o las investigaciones respectivas, ¿verdad? El equipo lo hacía, trabajadores sociales, abogados, yo como sociólogo y otros, y lo hacíamos, íbamos al centro educativo, hablábamos con los padres, con los estudiantes, niños o adolescentes, para llegar al meollo del asunto. Porque a veces sí ocurre que los papás, porque a veces nos pasaba, cuando llegaba la denuncia o el aviso anónimo a veces, no íbamos de una vez al director y meter el caso, ¿verdad? Como una vulneración, o al maestro, sino íbamos, también revisábamos por así decirlo, los reglamentos internos que ellos tienen, ¿verdad? Políticas de convivencia, las normativas que ellos establecen, pero nada va a estar por encima de la Constitución, de las leyes secundarias, etcétera. Pero a veces cuando llegaban ese tipo de avisos o denuncias, resultaba en varios casos, no en todos, ¿verdad? Pero casos excepcionales, que con quienes teníamos que iniciar los procesos de educación para esa especie de resocialización, ¿verdad? Era con los padres de familia, porque ellos eran los que al final eran los que estaban afectando el derecho a educación, porque no garantizaban que ellos llegaran a la hora, o con los niños. Entonces era un proceso integral que tenía que ver con las autoridades educativas del centro educativo, con los padres de familia, con los niños. Pero cuando se verificaba que eran te voy a poner un caso, por ejemplo, un centro escolar X, el profesor no llegaba, y no llegaba porque, bueno, estamos hablando era lunes. No, estamos hablando de los profesores porque no es que sean los únicos ni no son malos, no, pero es que estamos en la que etapa del derecho a la educación. Sí, entonces y ese maestro de X centro escolar, de X comunidad, tenía problemas con adicciones, entonces él no llegaba. No recuerdo cuánto nos dijo en la normativa educativa, cuánto se ha establecido, cuántos días, por ejemplo, puede faltar un docente, pero él se presentaba de nuevo el día último, digamos, cuando él podía como renovar ese permiso. Pero el detalle era que él no llegaba porque tenía problemas de adicciones. Llegamos al centro escolar, hablamos con el CDE, con los alumnos, y se estableció eso. Iniciamos, no era nuestra competencia directa, porque yo apoyaba en esa época un comité local de derecho, no apoyaba, lo asistía técnicamente. Entonces, al final la junta de la carrera docente conoció ese caso, hicieron el proceso interno específico. Por eso sí, cuando no podemos ver el caso o los hechos de manera aislada, sino de manera integral, pero sí puede ser en efecto una vulneración, una afectación al derecho a la educación, porque no podemos poner las normas internas de un centro educativo público o privado por encima de nuestra normativa, pero debemos de llegar a acuerdo, al diálogo. Sí, y quizás aquí no se trata de dar herramientas para confrontar, ¿verdad? Exacto. Pero, por ejemplo, yo conocí un caso el año pasado de que era la hora de salida de los estudiantes y habían cometido una falta y no les permitían salir de la institución. Entonces eso puede tomarse como una privación de libertad. No hablamos de secuestro, no, porque la figura del secuestro conlleva... No pidieron dinero. Ajá, correcto. Más allá de la mensualidad. Pero el hecho de que un centro escolar público, privado, prohíba la salida en el horario establecido por una falta cometida, 5 o 10 minutos, ahí hay una privación de libertad. Y hay competencia de los entes rectores en esta materia de derechos de niñez y adolescencia, el mismo Ministerio de Educación, para empezar sus procesos sancionatorios internos. Entonces, lo que ocurre es que en nuestra cultura, que todavía vemos muchas personas, digo vemos porque es general, llegamos y decimos, mire, educa a mi hijo. Debemos de recordar que la escuela enseña ciencia, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, entre otras. Y la familia enseña valores. Entonces no podemos relegar nuestra responsabilidad y obligación como familia, como padres, como cuidadores, la abuela, la tía madrina, sino que la ciencia es responsable de educar en estas materias, en academia y en valores, principios nosotros como familia.
Como en algunas comunidades se normaliza, el director es visto con una eminencia, la directora, y lo son, hay que respetarlo, y le aplaudimos todas las loables labores que hacen, y la mayoría de ellos y ellas, excelente. Pero en esos casos excepcionales donde ocurren estas amenazas, estas vulneraciones, pues no podemos silenciarlo, hay que denunciarlo. Así es, y por ejemplo, también ahora es un decir de los maestros y quizás de corregir ese aspecto, ¿verdad? En el sentido que dicen, es que hoy no puedo corregir yo a los alumnos. O sea, sí los podemos, el docente sí puede disciplinar, ¿verdad? Porque en base a la norma de la institución, se puede, lo que no podemos ahora ya es irnos a los golpes. No, lo ni lo físico, ni lo moral, ¿verdad? Ni lo emocional, etcétera, todos esos tipos de violencia o amenazas a la integridad personal. Yo recuerdo en un centro educativo donde un proceso también formativo con docentes salió esa pregunta, y una docente incluso nos decía un caso personal. Yo tengo mi hija, creo que ella decía de 12 o 13 años, no recuerdo, una adolescente, y me dijo que ella tiene derecho. En ese tiempo todavía teníamos la Lepina vigente, porque la Lepina dice que ella tiene derecho a tener novio. Yo le dije, no, la Lepina, enséñame ese artículo, no vi esa reforma. Pero lo que yo inferí es que ella decía que la niña le decía que ella tenía derecho, digamos, a decir su opinión, expresarse, la intimidad, todo lo que dice la normativa. Pero yo le decía que o a veces los docentes, los padres de familia, los mismos niños y adolescentes, niños y adolescentes olvidan es que también tienen deberes. La Lepina los contenía y los contiene también la ley Crecer Juntos. Tienen deberes y tienen obligaciones de respetar a sus padres, y hasta ahí literalmente dice deben de respetar a los profesores, a los maestros, a los docentes, el término que utiliza, y todas las leyes de la República. También que sus derechos ellos y ellas los van ejerciendo de manera progresiva, de acuerdo al desarrollo evolutivo, ¿verdad? De sus capacidades. Entonces yo le decía, ¿cree usted como madre de familia? En ese momento ya no me estaba hablando como docente, no que como madre de familia. ¿Cree usted que su niña de 12, 13 años tiene todas sus capacidades intelectuales, por así denominarle, ¿verdad? Para poder tomar esa decisión? Y es que el hecho era que andaba con alguien de 17 o 18 años. No podemos comparar en la normalidad del desarrollo evolutivo intelectual de alguien de 12, 13 años con alguien de 17 o a punto de cumplir 18 años con esta adolescente. Entonces me dijo, no, entonces allí la ley la faculta. Usted tiene ese rol fundamental que la ley nos habla en los principios rectores de la familia, ¿verdad? De orientarlos y de dirigirlos. Sí, yo creo que he leído, Elmer, no sé si me equivoco, que las niñas pueden tener novios a los 30 años. Como el padre de una niña. ¿Qué son los novios? Elisa María hasta los 30 años. Bueno, el tiempo en radio se va volando, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer una pausa en este momento, no sin antes recordarles a las 7 de la noche tenemos una cita acá en Viva Radio, en todas las transmisiones que hacemos, tanto en FM, live, en TikTok. Estaremos a las 7 de la noche con nuestro programa Viva Night. Será un programa excelentísimo, ahora lo estrenamos, esperamos que todos se puedan conectar, y si alguien tiene alguna duda sobre la temática, aprovechemos que acá está el experto en la materia, ¿verdad?, de derechos de niñez y adolescencia. Escríbanos a nuestro WhatsApp 7554-2877, nos pueden escribir en el live, en TikTok, en cualquier consulta que quieran hacerle acá al licenciado Ramírez. Él con mucho gusto lo podrá responder. Así que vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos en breve. Gracias por estar con nosotros. Eficientes para tus proyectos de construcción o ingeniería. En Negocios Diversos de Ingeniería te ofrecemos servicios de calidad,
con tecnología de punta y un equipo altamente capacitado. Confía en la experiencia y compromiso de una empresa que construye con excelencia. Contáctanos hoy y lleva tus proyectos al siguiente nivel. Llámanos al 6458-4917 y síguenos en redes sociales como Neding SADCB. Neding SADCB, tu aliado en desarrollo. Que tu marca hable por sí sola. Mercanet, soluciones en publicidad. Todo lo que te imaginas puede llegar a la palma de tus manos. Banners, stickers, flyers y mucho más. Contactanos al 2452-7329. Mercanet, soluciones en publicidad. ¡Ey, celebremos juntos, pues! En Alquileres y Eventos Suriel lo tenemos todo. Absolutamente todo lo que necesitas. Mesas, sillas, manteles, servicio de alimentación y organización de celebraciones. Estamos ubicados frente al Mercado Provisional en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Alquileres y Eventos Suriel. ¡Celebremos juntos! Porque mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ella. Acompáñanos en Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Síguenos en redes sociales como Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Somos una iglesia joven con una visión grandiosa. Bueno, estamos nuevamente aquí con un tema muy interesante. Nos acompaña aquí el licenciado Ramírez, el hermano Richard. Es diferente depende de dónde estés, así lo mencionaba. Sí, correcto. En el trabajo, licenciado Ramírez. En la iglesia, hermano Richard. En la Cierto. calle, Ricardo. Un tema muy interesante, Ricardo. Hermano Richard Ramírez. Vamos a seguir con algo que, bueno, a mí me interesa porque yo soy papá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo yo corregir a mis hijos? Porque, como ya lo mencionábamos antes, o sea, venimos de una escuela. Una escuela diferente. que nos penqueaban, ¿va? O sea, no, ni, De una sociedad. ni siquiera nos pegaban así suave, nos penqueaban. Entonces ahora nosotros como nos queremos desquitar, ¿va? La venganza es dulce, dice la Biblia. Ah, no. Entonces, ¿Cuál Biblia? La Biblia. entonces, ¿cómo puedo yo corregir de una manera adecuada a mis hijos dentro del tema de los derechos de la niñez y adolescencia? Bueno, hay algo que por lo menos muy importante de reconocer de esta nueva normativa que hoy tenemos de la ley Crecer Juntos, que sí superó una observación que tenía el comité, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, bueno, el comité específico de la CDN, de la Convención sobre los Derechos del Niño, o Comité del Niño, de los Derechos del Niño, que en la Lepina había un artículo, no recuerdo específicamente cuál, pero hablaba de que se podía corregir a los niños de manera moderada. Pero eso moderado es bastante ambiguo, ¿verdad? Bastante subjetivo. Ajá. ¿Qué es moderado para René? ¿Verdad? Darle con Una con una correa. espiga, tirarle la cámara. No. No, la cámara no. Pero eso era bastante ambiguo, subjetivo, y a nivel del Comité de Derechos del Niño y las entidades, sobre todo era la sociedad civil que estaba pujando, ¿verdad?, haciendo ahí su incidencia pública para suprimir, pero no se había logrado. Pero con esa nueva normativa ya no aparece eso de lo moderado, lo que si bien es un principio bíblico y también nuestra normativa reconoce el derecho de nosotros como padres, cuidadores, ¿verdad? Cuidadores, porque en general a veces no es papá, mamá, sino la abuela, el tío, la persona que cuida o está a cargo de la crianza del niño o la niña.
pues todo lo tiene que hacer respetando, garantizando los derechos de la niñez y la adolescencia. Y algo que debemos de dimensionar acá, que la violencia no solamente se suscribe a lo físico, es decir, a los golpes, a los maltratos, a los gritos, sino también a cuestiones emocionales, simbólicas, psicológicas, etc. Yo recuerdo un caso específico y yo lo comprendí así. Un día llegó una niña, un caso, y dice la niña: ya no quiero seguir estudiando en esa escuela. ¿Y por qué fue? No fue porque le pegaron, que le tiraron el yeso o le pusieron las Biblias ahí en el sol, o a escribir el Salmo 119 5 veces, dijeron. Entonces, sino porque fue que simplemente la maestra dijo: miren, vayan a lavarse las manos allá a la par de la gorda. Ajá. Entonces la niña ya no quería ir a estudiar porque se refirieron como la gorda, la maestra. Entonces, igual ocurre en la casa, ¿verdad? Tal vez dicen: yo no les pego, pero simplemente lo que hago es que ya no les hablo, y ahí donde le digo: mamá, hablame, mamá, respondeme. También es violencia. Lo mismo ocurre entre las parejas, eso hacemos entre los adultos. Pero veamos nosotros lo importante que es, que el principio es: sí podemos disciplinarlo, pero hay maneras. Por ejemplo, en vez de golpes, y ya dijimos que la violencia no solo se suscribe a los golpes o a los gritos, sino también a otro tipo de manifestaciones o expresiones que ustedes pueden conocer o hemos experimentado, ¿verdad? La famosa ley de hielo u otro tipo de acción o de omisión que hacemos para afectar a otra persona, aunque no gritemos y peguemos a alguien. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues en la actualidad yo lo hago, no les pego, no les grito, bueno, trato de no hacerlo. De repente sale el hall que llevamos dentro y uno empieza ahí ya a hablar fuerte, pero yo por lo menos con mis hijos no voy a hablar de otros casos, y hay muchas formas de que lo pueden hacer, ¿verdad? La idea es que tengamos, el principio es respetar sus derechos, reconocer que son personas, ¿verdad? Son sujetas y sujetos plenos de derecho. Entonces, que pueden decir su opinión, que pueden expresarse libremente, tienen derecho a la petición y los demás. Pero, por ejemplo, digo: fulanito, menganita, pues lo que va a hacer es que no vas a tener pantallas todo este día. Y lo hago. No vas a tener. Ya no necesito no, tranquilamente. Ahí yo. Desconecta el wifi. Sí, no, tranquilamente. No, porque yo lo estoy ocupando. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Tal cosa. Entonces, deje ahí las pantallas, apague su celular, cero tablet, cero YouTube, cero. ¿Y por qué? Porque va a aprender este principio. No debe de, por ejemplo, actuar de manera violenta, no debe ser irresponsable, no entregó la tarea, etcétera. Entonces, y ya no necesito, no le golpeo, no le grito, ya dice, pues ya después ya uno va viendo cómo ellos van entendiendo, ¿verdad? A ese comportamiento no es aceptable socialmente, en mi casa, en mi comunidad. Entonces ya no es con golpes, ya no es con gritos, ya no es con esos castigos tan severos. Alguien en mi familia me contaba que una vez la abuela, para corregirle, le tiró una kuma. ¿Una qué? Una kuma. ¿Una kuma? Sí, ahí tiene la cicatriz, sí, en la pie. Si no mal recuerdo, es en la pierna izquierda, una kuma. Por pura obra de Dios, no le cayó un ojo en la cabeza, un órgano vital, ¿verdad? Entonces, llegaba al hospital con la sí, kuma. con la kuma. Entonces, o sea, para que vean que de ahí venimos, pues. Sí. Entonces, y muchas veces nuestro discurso es agradecer que yo no sé cómo hacía mi mamá, cómo hacía mi papá, cómo hacía mi abuela, te hubiera criado mi abuela, que no sé qué. Sí, eran otros tiempos, pero ahora podemos tener consecuencias. De hecho, hemos visto en los medios cómo algunos padres no logran gestionar sus emociones, ¿verdad? El calor de estar muy molestos, toman decisiones y, por ejemplo, un caso por no comer, porque le dijo que no se comiera un pan o algo, ¿verdad? Y terminó quitándole la vida a su hija, creo que fue. Jesús. En otro caso creo que fue, siempre en Aguachapán hace un tiempo, un papá castigó físicamente a su niña como de 2 años y no la llevaron al médico, un mal golpe, y cuando en la mañana había fallecido. Entonces,
Pero por lo que ocurre, ¿verdad? Nosotros hemos naturalizado ese tipo de disciplina o de corrección. Yo que quiero o necesitamos que nuestra audiencia tenga claro es que no es que usted como adulto responsable o persona que se encarga de cuidar a un niño, una niña o una persona adolescente, no es que haya perdido el derecho por la ley Crecer Juntos, ni antes ni ahora lo ha perdido el derecho, obligación de corregir, de orientar, de disciplinar a este niño, a esta niña, a esta persona adolescente, sino más bien lo que tiene que entender es que debe de accionar desde esa perspectiva de respetar sus derechos. Sí. Respetar sus derechos, es una persona sujeta plena de derechos, con dignidad. No es un ciudadano de segunda categoría, no es un homúnculo, no es un objeto, ¿verdad? No nos pertenece así como un objeto y no es una mascota. No, sí, le digo porque a veces ya no, a veces hasta los privan de comer, entonces no va a comer. No, es un derecho fundamental. Entonces, hoy no cena y se acuesta ya. Ajá, cabal, no. Ajá. Sí. Y aquellos que son cristianos nos están viendo y dicen, te voy a castigar, anda a escribir Salmo 119. Después no les va a gustar la palabra de Dios, vean, en todos casos. Sí, es que eran castigos que nuestro padre evangélico ponía. Vaya, lo voy a castigar, vaya a orar de rodillas. Pero ese tema es buenísimo, hermano Richard. ¿Cómo un papá cristiano debe de corregir? Porque a la luz de la palabra, o sea, salgámonos un poquito del derecho, ¿verdad? ¿Pero está relacionado? Sí, correcto. Porque hay muchos padres cristianos, y lo hemos escuchado desde los púlpitos, Sí. que dice, no recuerdo el texto literal, pero que corrige al niño con vara porque no morirá. O sea, nos agarramos de ahí y decimos, mientras que no muera, le podemos... Mira, esto me agarró, literal agarró este Ese sí se versículo. sabe, mira. Literal agarró el Bueno, versículo. ahí lo dijo en versión René, pero sí, ¿verdad? Proverbio, por ejemplo, habla de la disciplina, de la vara, de la disciplina que Dios al que ama, disciplina, etcétera. Pues venimos de allí y todavía escuchamos esos discursos. Creo que más allá del principio de la vara o del castigo, el principio es disciplinar. Recordemos que cuando la escritura dice eso, habla a un contexto. Las personas destinatarias que estaban dirigidos, pues eso era lo que conocían, ¿verdad? La violencia, la agresión, al ojo por ojo, como Jesús lo dijo. Jesús reinterpreta la ley y dice, pues yo no vine a abrogarla, yo no vengo a vulnerar o violentar o a no acatar lo que Moisés dijo. Yo no estoy de acuerdo con su interpretación de la ley. Y es que la interpretación de la ley era muy literal. Entonces él les dijo, ustedes solo piensan que matar a alguien es pecado o es digno del infierno. No, solo que se enojen con su hermano. Entonces, si lo viéramos desde la perspectiva de Jesús, nuestra interpretación a nuestra conveniencia es muy literal. Yo a veces cometía cometía el abuso de confianza, por así decirlo en mis términos, de cuando estaba con padres de familia, madres de familia, sobre todo eran padres y madres o personas cuidadoras, que a veces eran las abuelas de los círculos de familia, que yo les daba jornadas sobre derechos de niñez y adolescencia, en ese caso de primera infancia, y les decía, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros como adultos nos hemos chorreado la ropa de comida? Yo soy uno, yo siempre me chorreo. Mi esposa quiere saber qué comí en el día, ya me ve aquí. Ay, comiste relleno de algo, ahí está el recaudo a la salsa. Entonces, pero ¿qué pasa cuando es mi hija o mi hijo el que lo hace? Ahí va la vara, ahí va la disciplina, la corrección, el castigo. ¿Qué pasa si viviéramos en un mundo alterno al nuestro? ¿Qué pasaría si fueran nuestros hijos o los niños, niñas y adolescentes que nos tenían que disciplinar a nosotros como adultos por nuestras errores, nuestras travesuras, que quebramos algo, arruinamos algo? ¿Qué pasaría? Pues nos gustaría que aplicaran los mismos medios de cómo les corregimos. Pues yo creo que no. No los mandarían, si los niños nos corrigieran a nosotros, también nos sintiéramos vulnerados, nos sintiéramos ninguneados. Entonces, el principio, pues,
no lo podemos negar, de la escritura nos enseña es la disciplina, la corrección. Porque, como bien señalaba, por ejemplo, Proverbios 22 habla de instruirlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay algo muy importante que la instrucción debe de tener presente, es el ejemplo. Las palabras son bonitas, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si nosotros queremos niñas, niños, personas adolescentes que el día de mañana sean adultos profesionales, exitosos, habrá alguien que no quiera ser un profesional pero quiere dedicarse a un oficio y está bien, pero debemos de enseñarle la responsabilidad. Porque a veces dicen, voy a poner un caso de mi familia, el domingo a las 9 el culto, y dice, ay papá, ¿y por qué nos estás apurando? ¿Y qué vos vas a predicar o vas a pasar? No, entonces, ¿por qué vamos a llegar temprano? Debemos de llegar temprano a la casa de Dios el día de mañana. Y yo así se lo digo, ¿qué tipo de profesionales o qué tipo de personas van a ser ustedes el día de mañana? Que solo van a llegar temprano cuando a ustedes les toca servir. No, en esta casa no. Otros si quieren que lo hagan, pero en esta casa no. Entonces, viendo prospectivamente, y eso nos enseña, por ejemplo, la crianza con ternura, la disciplina positiva, ¿verdad? Pensemos de manera prospectiva qué tipo de adultos queremos que él o ella sea, ¿verdad? Porque hay un video, por ejemplo, o un caso. Yo me enojo porque ya vamos tarde y el niño no se puede amarrar las cintas, decimos nosotros. En nuestro contexto, las agujetas, ¿verdad? Los zapatos. No puede. Entonces empezamos a gritarle, empezamos a humillarlo, inútil, porque no podés, mejor tu hermano ya puede, tu hermana ya puede, que no sé qué, que te falta algo, que te caíste, te botaron chiquito, ¿verdad? Tu mamá no tomó los prenatales, ¿verdad? Etcétera. No, ¿verdad? Tenemos que, porque cuando le preguntamos, ¿y usted, René, qué quiere que sea su hija? Yo quiero que sea presidenta de la República, abogada y notaria de la República, seguramente. Amén. Que quiere que sea Elisa, pero ¿cómo estamos haciendo que, por ejemplo, yo quiero que sea abogada y notaria, ¿verdad? Pero cuando le dice, papá, tal cosa, no, ahorita estamos hablando de los adultos, cállese. ¿Cómo va a hablar esa niña el día de mañana que sea una abogada frente a un juez en una audiencia? Entonces, si usted el día de mañana quiere que ella sea una abogada, una notaria y que tenga esas grandes habilidades de oralidad, ¿verdad? De expresión, de hablar en público, pues ahorita lo que tiene que promover es que ella participe, ¿verdad? Ajá, sí, solo terminamos de hablar esto tu mamá y yo, y ajá, ¿qué querés decirte? Sí, te oímos, estamos atentos, pero como queremos que ella sea predicadora, por ejemplo, evangelista, y ahorita, cállese cipote. Nosotros crecimos en eso, una mirada ya sabíamos que nos tocaba, porque uno era salido, ¿verdad? Y así son los niños y los adolescentes y los adultos también. Porque decíamos, ay, fíjese que ese día no fue al culto. Perdón, y solo de adolescentes. Porque ese día no fui al culto porque estaba enferma. No, mamá, ese día quedó viendo La Rosa de Guadalupe. Y la mamá, ya habíamos nosotros el descontón que nos tocaba. Entonces, pero es en su naturaleza. Y los adultos también. Pero quisiera poner un ejemplo práctico. Uy, ya son las 12, señora. Sí, aquí un ejemplo práctico. Richard, papá. Elmer, hijo. 14 años. Domingo en la mañana. Vámonos para la iglesia. Y Elmer ha leído que hay una ley que se llama Crecer Juntos y dice que hay libertad de culto, libertad de expresión y que no le pueden obligar a ir a la iglesia. Papá, no me puedes obligar a ir a la iglesia porque no es la religión que yo quiero retomar y la ley dice que yo tengo el derecho a elegir la religión que yo desee profesar y no es la cristiana evangélica. Entonces no me puedes obligar. ¿Cómo papá Richard le puede responder a su hijo de la mejor manera sin vulnerar su derecho? Pues no hay comida. No, pues, sí, es un tema muy complejo, ¿verdad? Y yo ya lo he pensado, ¿qué hubiera pasado si mi esposo y yo fuéramos de diferentes creencias? Tal vez no de una, sino en esos extremos. Por ejemplo, solo por citar un caso, si yo siendo desde una perspectiva trinitaria de Dios y ella unitaria, o yo pentecostal y ella bautista, tantas expresiones que hay de la fe cristiana, y gracias a Dios que no es el caso, pero sí es un caso muy complejo
Y en efecto tienen ese derecho, ¿verdad? Pero debemos de recordar siempre estos principios rectores que los tiene la Convención sobre los Derechos del Niño, estaban establecidos en la EPINA, también ahora en la Crecer Juntos, en nuestro rol, ¿verdad? De orientarles. Y recordemos que ellos y ellas son ciudadanas y ciudadanos, pero su ciudadanía está en progreso, está en ese reconocimiento progresivo. En este país, hasta los 18 años, son ciudadanas y ciudadanos con todos esos derechos que tienen los ciudadanos, que tenemos las y los ciudadanos. Entonces, igual está en esa progresividad. Y hasta que ellos sean adultos, pueden tomar ese tipo de decisiones. Claro que debemos de dialogarlo, debemos de ponernos de acuerdo. Han habido casos que han ocurrido y dicen, mire, yo no creo en Dios. Mire, yo, dicen, yo no me voy a retirar de esta iglesia, voy a ir a una X, Y, Z, otra creencia, pero depende de cada hogar. Hay algunos casos y es válido ese argumento. Mientras usted está en esta casa, usted tiene que respetar la autoridad de esta casa. Ah, pues me voy. No, mire, es que Digo pródigo. Por ejemplo, así nos decía, ¿no? Sí, la puerta Mientras está yo vivo, abierta. mientras usted viva bajo mi techo, aquí se hace lo que yo dice, decía sí, mi mamá. pero no debemos de ser tan fatalistas porque vamos a alejarlo, ¿verdad? Sino que debe de entender, ¿qué implica, por ejemplo, que Elmer, en este caso hipotético de 14 años quiera, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde está? Tiene que ver todo eso. Ya conoces bien estas creencias, cómo te vas a movilizar mientras nosotros estemos allá el domingo, vos dónde vas a estar, cómo te vas a sentir ya, porque que eso ocurre. Esa es buena estrategia, papá. Usted no va al culto, me lava toda la ropa, me la plancha, me lava el baño. No, mejor no voy para la iglesia. No, debemos de recordar siempre que la autoridad que tenemos como padres y madres pues no está vulnerada, ¿verdad? Por nuestra normativa, pero todo tiene que ser con el diálogo, ¿verdad? Y estos casos complejos pues los tienen que dialogar, tienen que ver todo, tenemos que llevar a que ellos y ellas comprendan todos los pros y los contras, ¿verdad? De esas decisiones, que el día de mañana cuando ellos sean ciudadanos y ciudadanas plenos, cuando ellos sean adultos que puedan autogestionarse y autogarantizarse todo lo que ellos quieran, pues que tomen sus decisiones. Por ejemplo, el vehículo solo usted lo tiene, no lo tiene su hija, entonces, ¿quién te va a llevar? Y vos querés ir a una actividad, yo voy a estar ocupado, yo voy a estar en Viva Radio los sábados, no te voy a llevar a eso. ¿Cómo vas a hacer? Ya ellos van valorando. Porque muchas veces, no en todos los casos, son etapas, ¿verdad? Que nuestros adolescentes pasan, nuestros niños que lo pasen de manera prematura, de considerar estas decisiones, pero debemos de dialogarlas con ellos y ellas, y no debemos de ver ahí que, yo soy aquí el dictador de esta casa, la dictadora. No, debemos de dialogarlo y ellos tienen las capacidades para razonar. Por ejemplo, una adolescente dice, mire, yo ya quiero tener novio. Me pasaban las preguntas a nosotros y me decían, mire, yo quiero tener novio. ¿Y usted ya sabe qué implica tener novio? ¿Ya sabe qué implica eso? Yo ya quiero formar una familia. Ustedes ya saben qué implica formar una familia, ser padres de familia, ustedes ya saben. Los chicos piensan que los niños aire comen, ¿no? Si los hijos son caros, hipote. Los hijos son caros. Sí, va que sí. Entonces, debemos de llevarlos a que comprendan, ese momento de placer o ese momento de felicidad, todas las consecuencias y responsabilidades, obligaciones que con ellos pueden contraer, ¿verdad? Pueden adquirir. Entonces, debemos de llevarlos a que comprendan todo. Bueno, por allí, porque tantas posibles formas de responder eso. Increíble, la verdad que el conocimiento es vasto y esta plática no va pero ni a 3/4 de lo que nosotros quisiésemos. Yo siempre que comparto algo sobre derecho en mi trabajo, les digo, bueno, a mí si me dan comida, les cubro las 8 horas hablando, porque son temas muy interesantes, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, y quiero solo dejar sobre la mesa una pregunta: ¿cómo debe de actuar una mamá, un papá, cuando de repente
su hija adolescente de 13, 14 años. Lo digo por las experiencias vividas en la parte laboral. Llega y le dice: mamá, papá, estoy embarazada. ¿Cómo debe de actuar? Porque yo he visto diferentes posturas desde el trabajo. Unos que las echan, otras que se las dan con todo y la ropita a las suegras, ¿verdad? Perdón. O sea, ¿qué debemos de hacer? O sea, y lastimosamente, y desde el primer programa que hemos tenido de Soluciones Online, hemos dicho, estas son situaciones que se viven en el cuerpo de Cristo. O sea, no podemos ignorarlas, porque la iglesia o las personas, ¿verdad? Los cristianos no somos perfectos, y nuestros hijos están sujetos y vulnerables a que esto pueda ocurrir. Entonces, ¿cómo nosotros, desde la perspectiva legal, uniéndolo a la perspectiva bíblica, cómo un padre debe de responder, ¿verdad? Pero son las 12:05 y acá está el administrador de la radio, ¿verdad? Y no podemos extralimitarnos en el tema, y no hay comida ahorita, ¿verdad? Entonces, quiero comprometer al licenciado Ramírez a que podamos seguir conversando el próximo sábado a las 11 de la mañana. No sé qué nos pueda decir, si nos puede acompañar. Excelentísimo, porque este tema es generador, la verdad. Solo lo de la disciplina en casa lo hemos tocado a media, ¿verdad? Y para cerrar, quisiera que Elmer pudiese darnos sus aportaciones de lo que hemos hablado ahora. ¿Qué piensa, qué opina y qué espera para la próxima semana? No, pues la verdad que es un tema muy interesante, como te digo. O sea, uno en el camino comete errores que quizás vulnera derechos de los niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, es un tema muy interesante porque no sabemos muchas veces cómo actuar, o a veces con el enojo, ¿va? Ayer en la iglesia estaban hablando de las emociones, y que cuando nosotros andamos un poco enojados, cómo reaccionamos, ¿va? Entonces, tener la conciencia que los niños y adolescentes pues son sujetos de derechos, no son aquellas maquinitas que sirven para ir a traer las tortillas ni para ir a hacer mandados, sino que son sujetos de derechos, que es nuestra responsabilidad como padres de familia, pues ponerle los derechos, hacérselos valer los derechos, y que ellos puedan tener todos los derechos que ellos, todo ese abanico de derechos que ellos tienen, pues nosotros poderse garantizar. Y un gusto tenerte con nosotros, Richard. Bueno, muchas gracias. Mano Richard, su conclusión de esta mañana y un consejo final para continuar el próximo sábado. Bueno, como ustedes ya lo han señalado, pues son temas bastante amplios, ¿verdad? Y que podemos pasar un largo rato hablando de ellos. Pero veámoslo como aspecto introductorio de lo que vamos a continuar el próximo sábado. Pues como consejo, la escritura nos habla claramente, ¿verdad? De principios, por ejemplo, lo que decíamos, la disciplina, pero aparte debemos de recordar que el amor es la clave, ¿verdad? El amor es la clave. Corrijamos, disciplinemos con amor. ¿Qué haría Jesús en este lugar? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Entonces, estamos llamados a garantizar sus derechos, y si se los garantizamos, pues garantizamos el desarrollo integral de ellas y ellos, una mejor sociedad, un mejor país, de lo que queremos y soñamos todos. Ok, les agradecemos a todos los radioescuchas que han estado con nosotros, las personas que se han unido a live. Hemos tenido bastante movimiento, hermano Lisan, si estuvo ahí pendiente, bastante movimiento. Les agradecemos por estar con nosotros en las diferentes plataformas. Y recuerde, esta noche a las 7 de la noche vamos a iniciar nuestro programa Viva Night. Así que los esperamos en el en vivo, en FM, en TikTok, vamos a estar ahí. Así que vamos en camino ya a la celebración de nuestro segundo aniversario con la culminación de ese concierto. Tenemos grandes noticias
para bien. Esta noche se las vamos a dar a conocer en el programa, así que estén pendientes a las 7 de la noche. Muchas gracias por sintonizarnos y nos seguimos escuchando y viendo el próximo sábado a las 11 de la mañana. Bendiciones.